Perú decide. Elecciones 2016. 7:17, perdón. Está dormido el conductor, ¿eh? No puedo, ya me acostumbré a esta bendita cosa de despertarse sin que suene el despertador de madrugada. Bienvenido. El que no ha madrugado es Alfredo Barnechea, me refiero electoralmente. Has empezado tarde la campaña, Alfredo. Sí, empezó tarde. Y sin embargo ya empezó a sentirse el efecto. Y debo decir que resulta sorprendente, porque parecía que Acción Popular en esta elección no tenía ninguna posibilidad, además por los conflictos internos, ¿no? Bueno, pero hay un viejo sueño belaundista desparramado a lo largo y a lo ancho del Perú, y del sueño, Nicolás, de hacer una reconquista del Perú por los peruanos, ¿no? Nosotros acabamos de recibir anoche los resultados de una encuesta. Nosotros hemos armado un equipo de encuestas propio, porque no confío en las encuestas profesionales. Acaba de salir una última encuesta de una empresa en Canal 2, en donde ni existimos. Claro que su trabajo de campo terminó, y nosotros salimos en público en televisión abierta recién el día 17, y ellos parece que terminó su trabajo de campo el 22, pero aún así no reflejan la presencia orgánica de Acción Popular. Una encuesta muy extraña. Hemos recibido ya la primera encuesta, que nos da 5 puntos. Es una encuesta hecha por voluntarios de Acción Popular, pero con dirección muy profesional, y hemos pasado ya la valla del 5%, con crecimiento muy importante en los jóvenes, que eso explicaría y reflejaría el crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas en las redes, y con un voto importante en el sur andino y en el oriente. De modo que lo interesante es que, como tú ves ahora, ya el segundo puesto, el que más votos tiene, es 10%, de modo que estamos ya a tiro de piedra de eso. Faltan 70 días para las elecciones, de modo que yo creo que nosotros estaremos en segunda vuelta. Ahora, estamos claros en que Acción Popular tiene un capital importante que tiene que ver, yo creo, en realidad con dos cosas. Bueno, con algo que los jóvenes no conocen, que es la historia de Acción Popular, el origen de un movimiento que no solamente es encabezado por un hombre de las calidades de Fernando Belaúnde, sino que además reúne técnicos, ingenieros, agrónomos, gente que quería transformar el Perú, convertirlo en un país moderno, un país del primer mundo, ¿no? Fue un fenómeno, ¿no?, de incorporación a la política de gente que no lo hacía, pero además tiene en su haber Acción Popular una virtud que debería ser, digamos, la moneda común, y lamentablemente no lo es, que son dos presidentes que no se robaron la plata en el Perú, o sea, por decirlo de alguna manera. Bueno, o sea, dos presidentes que no han sido acusados de corruptos, de ladrones, no están enfrentando, por eso yo no digo, son sospechosos, ¿no? Por eso yo digo, Nicolás, ahora, el año 56, efectivamente, tú has dicho algo muy importante. Fue una gran constelación de jóvenes universitarios profesionales que no tenían intereses, lo que tenían era un sueño. Y eso es lo que me está pasando ahora con muchos profesionales y jóvenes que están llegando donde nosotros, porque tienen otra vez el sueño. Belaúnde dijo en 56, abrió los brazos para dijo, estoy aquí solo, pero estoy sin matones, sin camiones, sin millones. Nosotros estamos sin millones, pero sin ladrones. Y yo creo que esto se va a reflejar, claro, en las elecciones. Eso habría que agregarlo, ¿no? Sin matones, sin camiones y sin millones. Y sin ladrones. Y sin ladrones, hay que agregarle ahora. Y eso es lo que alguna gente dice, por ejemplo, para criticar a Julio Guzmán. Por eso yo quiero, si tú me permites, ¿no?, aprovechando estas ondas tan exitosas en el doble sentido de la palabra que llegan a todo el Perú, a invitar a los jóvenes profesionales y a los jóvenes del Perú a que se unen a nosotros. Nosotros somos, Nicolás, el gran partido del centro. Nosotros somos el partido que puede convocar a todas las tendencias, pero nosotros somos el partido de la peruanidad. Cuando yo me he metido en el tema del gas, yo no me meto por izquierdistas, por estatistas, me meto por peruano, porque alguien tiene que defender los intereses del Perú. Eso es lo que hizo Belaúnde, eso es lo que estoy haciendo yo ahora. El Perú requiere dos nuevos tratos, dos nuevos grandes pactos. Un gran nuevo pacto entre el Estado y los ciudadanos. ¿Qué es lo que el Estado realmente tiene que devolverle a los ciudadanos? En los últimos 25 años, desde el modelo fujimorista,
Todo el mundo se ha preocupado de los grandes números, de la macroeconomía, de las empresas, pero se olvidaron de la gente. Por eso nosotros le decimos hoy día al Perú, ahora te toca a ti. Y el otro nuevo gran pacto que hay que hacer es un pacto entre el Perú y las industrias extractivas, no para castigar a la inversión extranjera, sino para que haya un trato de igualdad. Cuando alguien una minera saca de un cerro tonelada de piedra y en esa tonelada de piedra hay X gramos de oro o de plata o de cobre, ¿de quién es esa riqueza? Y cuando alguien explota un pozo de gas en Camisea, ¿de quién es realmente el gas? Claro, hay empresas privadas que invierten, algo es de ellas, sin duda ninguna, pero el resto es del Perú. Y lo que nosotros estamos tratando de plantear es un trato de igualdad y de que esos inmensos recursos que no nos están pagando nos sirvan para financiar la gran revolución en libertad que queremos hacer. Ahora, Alfredo, la percepción que ha tenido la ciudadanía, y a mí me ha ocurrido, te lo debo confesar, en términos personales como periodista. Por ejemplo, cuando se genera el conflicto de Yanacocha y nosotros hacemos un asunto tan simple como que escuchar a la gente. O sea, ¿qué diablos? ¿Por qué esta gente está loca que no quieren el progreso? Poco menos que me linchan y me sacan de la televisión, ¿no? Y algo parecido, bueno, en otro nivel, ocurrió en el tema de Islay, que Cocachacra era como la concentración de todos los demonios. Alfredo, yo he estado en la plaza de armas de Cocachacra y nadie me tiró piedras ni me quiso matar. Y oraban porque simplemente había alguien a escucharlos. Entonces, a mí lo que me ha preocupado de todos estos años es que la percepción que tienen muchos ciudadanos es que el Estado, incluyendo el Estado con la promesa que hizo Ollanta-Humala, está ahí para defender los intereses de las empresas sin importarle la gente, y si en el camino tiene que morir gente, bueno, morirá. Porque lo que no nos puede ocurrir es que se vaya la inversión extranjera, ¿no? Bueno, yo no estoy en esa posición. Mira, a mí me pasó una cosa. Yo estuve trabajando varios años en el Banco Interamericano. Yo tenía varias funciones ahí. Yo era el principal asesor del presidente para los asuntos políticos y fui también el director de las relaciones externas del banco. En esa dirección de relaciones externas había varias divisiones que me reportaban. Una muy interesante fue la que trataba con el Congreso americano. Yo me pasé un día de cada semana en el Congreso. Muy interesante. Pero la otra que me reportaba era la que tenía que ver con los proyectos de desarrollo físico del banco. Yo hice un mapa de los problemas que teníamos. Visité todos los proyectos conflictivos. ¿Qué descubrí? Descubrí precisamente, y en toda América Latina, el último tema que arreglamos es una viejísima herencia de los años 70 para una irrigación que había inundado comunidades y no les habían pagado nada. ¿Qué descubrí, Nicolás? Que en los sitios en donde se había escuchado a la gente, porque toda la gente tiene un derecho que expresar, y en donde los beneficios económicos eran reales y tangibles, no había habido ningún problema. Pero cuando una empresa americana va en Conga y se quiere tirar una laguna y tú dices, oiga, detrás del Cajamar que esté el Marañón, ¿por qué no hacemos un gran pacto nacional por el agua para ponerle agua no solo a Conga, sino a todos los valles interandinos? O tú hablas muy bien con Cocachacra. Mira, cuando tú te vas al Valle del Tambo, es como una especie de L, ¿no? En la desembocadura del Tambo hacia Mollendo, en la zona, digamos, urbana, todos estaban más o menos a favor de la mina. Pero de la desembocadura hacia el río, hacia el valle, todos estaban en contra porque les quitaban el agua. Todos los ríos del sur del Perú, de Tacna y Moquegua, el Locumba, el Caplina, no traen sino 9 metros cúbicos segundos de agua. Entonces una mina dice, no, yo solo necesito 2 metros cúbicos. Y, oiga, señor, detrás de Tía María tiene usted el Titicaca, donde todos los días se va el lago más grande del mundo, una de las grandes maravillas de la naturaleza, una de las grandes maravillas del Perú, donde todos los días se evapora más agua de la que sale en los ríos del sur. Señores mineros, ¿por qué no traen esa agua? Y en el camino generan además caídas eléctricas para generar energía eléctrica que ustedes necesitan. Pero no hay Estado. No hay un Estado. ¿Tú crees que ese es el problema? Yo creo que el problema fundamental es que falta un presidente como Fernando Belaúnde, con una visión, con un liderazgo y algo muy importante, que la cabeza y el corazón no estaban en los bolsillos de los intereses extranjeros, sino los intereses del Perú. Esto no significa que las empresas extranjeras o nacionales, no tengan derecho a utilidades. Lo que yo estoy planteando en el fondo, en este nuevo gran pacto, es un trato de igualdad. El gas es un caso muy... Yo no quiero que el gas
sea lo mismo que el guano del siglo XIX. Y estoy quedándome solo en esa pelea porque estoy frente a grandes intereses y frente a una cantidad de opinólogos pagados por esos intereses. Por eso quiero esta mañana dirigirme especialmente a los ciudadanos del sur andino. No voten por mí si quieren, pero no me dejen solo en esta pelea. Yo no estoy en esta pelea por mí ni por Acción Popular, estoy en esta pelea por el Perú. Y lo que queremos es un trato de igualdad. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es muy sencilla, Nicolás. Señores, ustedes van a hacer una inversión, 10 millones, 100 millones, 1000 millones en gas, en minería, en cualquier... Muy bien, vamos a reconocerle esa inversión. Cuando usted se descuente esa inversión, cuando usted amortice esa inversión, una vez que usted haga eso, vamos a compartir los beneficios porque esto es de los dos. Esto no es solamente de ustedes. Todo lo que nos han pagado por el gas que se exporta, no los líquidos, que es otra cosa. Todo lo que se exporta, nos han pagado el año pasado por gas, son 35 millones de dólares. Y yo le digo al presidente Humala, señor presidente, exige y casi se me sale, lo pensé y no lo dije. Sí. No joda, sí. Decir, no. Esto es lo que te provoca decir. No puede ser. Revele usted el contrato de México. ¿A dónde va el gas, Nicolás? Va a México. Primero, esa empresa desvió al Asia, porque en el Asia estaban los precios más altos. Han tenido que pagar una penalidad en un arbitraje. Ha habido que ir a un tribunal internacional, claro, además, ¿no? Que ha fallado a favor del Perú. El Perú hubiera podido... Es decir, para los oyentes que han estado distraídos sobre este tema, es decir, ellos compraban, supuestamente vendían a un precio, de ahí revendían a Asia, donde se multiplicaban la venta, y nos pagaban a nosotros por ese primer precio que era bajísimo. Te voy a dar la idea de los precios para que los televidentes sepan. La unidad en la que se mide el gas es la unidad de calor. Y se llama millones de BTU, que son unidades británicas de calor, ¿no? Y entonces dicen que ellos lo venden a 0,53 centavos. El presidente de la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa estatal mexicana que compra el gas para electricidad, ha declarado en periódicos, yo lo he entregado esa declaración, diciendo que México está pagando un premio sobre el Asia. El precio del Asia no es 53 centavos, no son los $5.90 de promedio que Bolivia recibe 11 veces más que nosotros, pese a lo cual el balón de gas en Bolivia vale 10 soles 92 y acá vale 35, 30 tantos, y en Cusco puede valer hasta 50 soles, 45, 50 soles. Sino que está en el Asia vale $14 y México, el mismo presidente de la Comisión Federal de Electricidad, ha dicho que están pagando un precio de $1.26. El precio que estarían pagando es $15.26 y nos dicen que son 53 centavos, de los cuales nos pagan una regalía de 17. Esto tiene que cambiar. 17 centavos. La regalía. Entonces todo el gas nos han pagado 35 millones. Te voy a decir para que tengas una comparación. Como todo el gas y la energía se puede comparar, lo que se exporta, lo que gasta, lo que consume el Perú en electricidad todo el año se mide en gigawatts, ¿no? Hay los kilovatios, hay los megawatts, hay los gigawatts, ¿no? Después vienen los terawatts, que son los millones de millones. Toda la electricidad consumida en el Perú en 2015 fue 40.000 gigawatts. Lo que se exportó en gas en barcos fue 55.000, 1.4 veces más. ¿Cuánto vale eso en electricidad? 2.200 millones. No, ustedes reciben 35. Pero lo que estás diciendo es una cosa para no creer. Bueno, pero es que porque un especialista me decía el otro día, Nicolás, los bolivianos por venderle el gas a Argentina, que además recorre una distancia muchísimo menor, sí, están sacando varias veces más. Me dijo 5 o 6, tú dices que es hasta 11 veces más. No, yo te voy a dar los números. Bolivia exporta a Brasil y Argentina. Con Brasil tiene un precio de $5.50, 10 veces lo que está diciendo este consorcio. Y Argentina le vende a $6.30. Son cantidades distintas las que venden a un país y otro, pero si tú ponderaras, si hicieras un promedio entre 6.30 y 5.50, es 5.90. Eso es 10 veces y medio lo que nos pagan a nosotros. Y el gas, el balón de gas de 10 kilos, vale $3.23 en Bolivia, que tú lo multiplicas por el tipo de cambio y es más o menos 11 soles. Y nosotros estamos pagando 3 veces y media de eso en Lima. En Cusco, donde hace tiempo tienen en Quillabamba una oferta de hacer una planta de separación, de fraccionamiento y de envasado GLP, para que pueda llegar a precios accesibles
al Cusco, a Puno y Arequipa, el gobierno lo tiene parado la estación térmica que llevaba. Esto tiene que cambiar. Yo quiero ser presidente para que esto cambie. Esto es la propuesta de Acción Popular. Nosotros estamos acá para defender a los peruanos, no para castigar la inversión extranjera. Yo he dicho en todas mis intervenciones, por ejemplo, yo he elogiado a un gran minero como Alberto Benavides de la Quintana, y dije, si el Perú hubiera tenido 100 Albertos de la Quintana, el Perú sería más rico que Noruega. De modo que nosotros no somos enemigos de la inversión privada, ni nacional, ni extranjera. Lo que nosotros tenemos es que defenderlo. Yo no soy candidato de camisea, yo soy candidato del Perú, y nosotros tenemos que volver a un trato de igualdad. Ahora, vamos a ir a la pausa, Alfredo, y regresamos para hablar. Pero estos son los números, ¿ah? Yo te puedo pasar toda la información documentada. Lo que a mí me sorprende es por qué no se habla de esto. Es decir, ¿por qué no estamos hablando de esto? O sea, ¿por qué esto no es un tema que debería preocupar a todos los políticos? Después te lo voy a explicar las diferencias de los contratos. Porque un contrato fue el lote 88 durante el gobierno de Paniagua, diciembre del 2000, que lo hizo Proinversión con licitación internacional, donde se llegaron regalías de 37.24 el que ganó. Pero 4 años después, durante el gobierno de Toledo, siendo ministro de Economía el señor Kuczynski, siendo ministro de Energía el señor Quijandría, le dieron a dedo el lote 56 a una empresa, un lote que se sabía cuánto tenía el gas y que ha hecho una serie de cambios. Un cambio, por ejemplo, te cambia en el lugar en que fiscalizas la regalía. Con Paniagua se fiscalizaba en Boque Pozo. Movieron en el contrato del 2004 la fiscalización y en consecuencia todo el gas que se vuelve a meter, a reinyectar y que se pierde, que es más o menos un tercio de lo que se saca, no paga regalías. Solo por eso hemos perdido en 5 años 850 millones de dólares. Esto tiene que terminar y voy a renegociar el contrato. Vamos a la pausa, regresamos con Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular a la presidencia de la República. Con él volvemos. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Nos acompaña esta mañana Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular, que se ha convertido en un fenómeno como el que empezó a hacer hace algunas semanas Julio Guzmán. Ha empezado a crecer en las redes sociales. ¿Y eso qué significa? Que ha empezado a crecer entre los jóvenes, entre los profesionales, entre la gente que es activa en las redes sociales, digamos. ¿No? Bueno, yo ahora... Pese a que, como dijimos al comienzo, empezaste tarde. Bueno, hemos empezado muy tarde, fui electo casi en Navidades. Mi campaña ha empezado en realidad el 17 de enero muy tarde. Pero son 70 días de campaña en la que vamos a ir pueblo por pueblo, como Belaúnde, explicando nuestro mensaje. Yo creo, mira, Nicolás, que el Perú tiene que cambiar de dirección. Yo quiero ser presidente porque creo que el modelo de los últimos 25 años, que puede haber tenido cosas buenas, no nada es blanco y negro, fue un modelo pensado para los grandes números, pero no para la gente. Se olvidaron de un pequeño detalle, se olvidaron de los peruanos. Y lo que nosotros queremos crear, como te decía, es un nuevo pacto social entre el Estado y los ciudadanos y crear una sociedad del bienestar. ¿Qué cosa estoy planteando yo? Por ejemplo, estoy planteando una gran revolución de clases medias. Ningún país en el mundo ha sido un país grande sin grandes clases medias. Las clases medias no solamente son los que dan economías dinámicas, sino crean democracias estables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar el nivel de pago de renta. Hoy día se paga renta desde 2.300 soles. Vamos a subirlo a 4.000 soles. Es decir, si tú ganas hasta 4.000 soles, no pagas impuesto a la renta. Nada. Y de 4.000 a 6.000 vas a poder deducir lo que tú gastas en educación, en salud y en gastos de vivienda. Yo digo, hay obras por impuestos para las grandes empresas, pero no hay servicios por impuestos para los ciudadanos. Esta medida para fortalecer las clases medias van a favorecer, según nuestros cálculos, a 1,5 millones de familias mínimo. Va a crear un pequeño forado fiscal, no muy grande. Claro, porque eso es inmediatamente la mucho respuesta. Menos, sí. O sea, como un resorte te van a saltar a la yugular. Tiene 2 respuestas a eso. Tiene 3 respuestas. Primero, el Estado va a dejar de percibir. Sí, primero, tiene mucho menos plata que esos reducciones de IGB que quieren hacer otros candidatos para favorecer a las empresas. Yo no quiero meterle plata a las empresas, quiero ponerle plata a los ciudadanos y a las familias peruanas. Segundo, como eso va a ir a consumo directamente,
Eso no se va a ir a comprar acciones de las AFPs, se va a ir a consumo para sus necesidades de las familias peruanas y fortalecer las clases medias. Va a ser una inyección en la economía y en consecuencia eso se va a recuperar. Y en tercer lugar, si nosotros establecemos un trato de igualdad con las industrias extractivas y nos pagan lo que tienen que pagarnos en un trato de igualdad, tenemos fondos más que suficientes para compensar esas pequeñas caídas que plantean. Primero, una gran revolución de clases medias. Segundo, una gran revolución en la salud. No existen países civilizados en donde los ciudadanos no tengan salud universal y educación pública universal de calidad. Vamos a convertir en bienes universales, cuando digo bienes universales son bienes gratuitos, a los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes. Con eso, yo no hubiera podido salvar a mi madre que murió hace un mes de un cáncer terminal muy rápido, lamentablemente, a enfermedades muy complejas, pero sí las enfermedades más comunes. Cualquier ciudadano del Perú con su DNI obtendrá esos medicamentos. Tercero, tengo una propuesta que creo que es una propuesta realmente revolucionaria. Tenemos que formalizar el Perú. De los 16 millones de la población económicamente activa, más de la mitad son informales. Señor, usted como ciudadano también tiene que cumplir. Nada es gratis. Y usted, para recibir esos bienes universales, va a tener que pagar un impuesto mínimo plano, independientemente de cuánto gasta. Ese plano lo estamos fijando en 2% del salario mínimo. Con eso usted va a poder recibir todos los beneficios. Ese 2% del salario mínimo, Nicolás, lo pueden pagar incluso las familias en extrema pobreza. De modo que podemos hacer una enorme expansión de la informalidad para que haya solamente una clase con el pago del 2% del salario mínimo. Estamos haciendo un cálculo sobre eso y en consecuencia es una nueva formalización. Tercero, tu techo es un derecho. Nosotros vamos a crear, y esto lo dice Acción Popular, no lo dice un partido que no hizo. Fernando Belaúnde en sus dos gobiernos hizo centenares de miles de viviendas cuando no había la plata que hay ahora. Vamos a hacer 1 millón de nuevas viviendas. 1 millón de nuevas viviendas, déjame decirte, que van a estar alimentadas por el gas natural. Vamos a poder permitir que eso van a estar organizadas en 25 ciudades inteligentes en las regiones del país, en donde una persona que tenga acceso a estas casas van a poder tener, como van a tener gas, casas taller, van a poder ser grandes parques industriales en la práctica eso. Estamos haciendo ya un convenio con policías, con maestros, con gremios de construcción civil para que tengan acceso a esas casas. Esas casas que van a ser casas de calidad, van a costar, lo he medido en dólares para hacer el cálculo como hacen los constructores, unos $12,000 que van a estar financiados a 30 años, con tasas preferenciales, no regaladas. Van a ser tasas por encima de la inflación. Porque, mira, el otro día hablaba con una chica que trabaja conmigo, que hablando todo este tema de la informalidad, ¿no? Y el crédito, o sea, por la informalidad la gente no tiene acceso al crédito formal, digamos, valga la redundancia. Bueno, les están robando. Pero escúchame, le cobran 50, 60, 100% de tasas de interés, Nicolás, y les cobran pero con matones. Nicolás, tengo la tasa de la superintendencia. Está sentado, ¿no? No es 100, puede llegar a 200%. Hay las tasas de las tarjetas de crédito y hay las tasas de la deuda de consumo, pueden llegar a 200%. Y nadie hace nada, el Estado no defiende al ciudadano. Y entonces la gente dice, oye, ese es el mercado. Eso no es el mercado. Las tasas, cuando son positivas, es porque está por encima de la inflación. La inflación está hoy día en un poco más de 4%. ¿Qué tiene que ver eso con 200? Para eso no hay que cambiar la Constitución. No hay... El artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva no solamente le permitiría, sino casi le exige que intervenga, pero nadie hace nada. Lo que tú dices es que... Y eso con nuestro gobierno va a terminar. Que existe la ley que te... o sea, el marco legal que te permitiría decir, oiga, usted no puede cobrar esta tasa de interés. Pero por supuesto, pero esto está, la ley existe acá y existe en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que falta, Nicolás? Lo que falta es un Estado y un gobierno que defienda a los ciudadanos y no defienda a las grandes empresas. Acá toda la superintendencia de banca está rodeada frente a los bancos. El Ministerio de Energía y Minas está rodeado frente a las mineras. Pero ¿quién defiende al ciudadano del Perú? Esto es lo que tenemos que cambiar. Yo quiero ser presidente, no para enfrentarme a la empresa privada. Yo creo en la empresa privada, creo en la economía de mercado, pero creo en la economía de mercado
brazo a brazo con el Estado, con la inversión pública. Y esto tiene que ver con otra cosa muy importante. Nosotros hemos tenido unos grandes crecimientos económicos que el señor Toledo y el señor García se ufanan de él, y que no fueron sino producto de la expansión china. Cuando China crecía 10%, Sudamérica crecía 6%, había una relación automática. China baja 7%, Sudamérica baja 4% o a menos. Tenemos que cambiar el modelo porque eso terminó. Estuve leyendo anoche un estudio muy profundo en que los números chinos han metido preso al jefe de la estadística china. No se sabe por qué, pero los números chinos... Ahorita lo fusilan, seguro, son más bravos los chinos. Entonces, esos dicen que ahora ya no están creciendo a 7, sino 6.9. Mentira, están creciendo menos, porque ese crecimiento no es consistente con los crecimientos de electricidad, de modo que incluso China puede estar creciendo menos. ¿Qué significa esto? Significa que los próximos 10 años, el gobierno que voy a recibir es un gobierno que no va a tener el jalón de la locomotora china. ¿Qué va a jalar el crecimiento económico? Lo va a jalar fundamentalmente dos cosas. La inversión pública en infraestructura. Vamos a volver al gobierno de Fernando Belaúnde, en donde en el último pueblo del Perú hay una sede de Belaúnde, hay un camino, una carretera, un colegio, un centro de salud, un canal de irrigación, un cable eléctrico, y el consumo de las clases medias y de los sectores populares que nosotros vamos a favorecer con nuestras políticas. ¿Cómo vamos a financiar eso? Lo vamos a financiar con una nueva relación con las industrias extractivas en un trato de igualdad. Pero lo que pasa es que hoy día nadie defiende y el modelo fujimorista, y por eso creo yo que el 10 de abril la elección es entre Keiko Fujimori y nosotros. Al final se va a revelar que en esta elección... Claro, porque lo que tú dices es que todos están defendiendo lo mismo, más o menos, y la disputa es quién lo hace mejor, digamos, ¿no? No es que es más o menos. ¿Quién hace más de lo mismo? Es el mismo modelo. La única alternativa de ese modelo es el nuestro. Entonces, estos son los dos grandes modelos en pugna. Esto es lo que el país va a elegir el 10 de abril. Y entonces tenemos que tener una enorme reactivación, pero nadie hace nada. Por yo te hablo del sur andino, por ejemplo. Estuve el otro día en Quillabamba. En Quillabamba se iba a poner una planta de fraccionamiento y de envasado de GLP. ¿Qué significa esto? Significa una planta de 1000 barriles para el día que permite que el GLP llegue a Cusco, a Puno y Arequipa. Tú te vas a Cusco y tú en Cusco pagas 15 o 18 soles más por el balón de GLP que lo que estás pagando saliendo aquí de Exitosa. Ese es el gráfico de la desigualdad de este país. Mira, nosotros lo hemos seguido en la parado. El absurdo de ser el lugar donde produces el gas y donde pagas paradójicamente el gas más caro del país. Es una locura total. Entonces, es decir, no es que ni siquiera tienes los beneficios, sino que encima el producto que está saliendo de tu tierra, de donde tú vives, llega a tus manos carísimo, ¿no? Ahora, es casi un castigo. Y ese es lo que tiene que cambiar. Nosotros estamos en esta elección porque creemos realmente que el país necesita una nueva dirección. Nosotros creemos que el modelo que ha sido el modelo de fujimorismo, que es el modelo que repite el señor Kuczynski, el señor que apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 2011, Acuña era socio del señor Kuczynski, apoyaron a Keiko Fujimori, el García tenía un pacto con el fujimorismo en el Parlamento. Es más de lo mismo. Frente a eso, tenemos que cambiar el modelo. Cuando te encuentras de esta discusión, salen todos los opinólogos pagados por los intereses que dicen, usted es un chavista, usted quiere la inflación. No. Lo que nosotros queremos es un trato de igualdad. Hay un tema atravesado en todo esto y que tiene una relación con la tragedia nacional de los últimos años, que es el de la corrupción. Porque justo esta semana la Contraloría está haciendo un evento internacional. Sí, yo hablo el jueves hoy. ¿No? Yo voy a estar el jueves también, sí. ¿No? Me han dado derecho a hacer 2 preguntas acá. De repente te toca conmigo. Sí, yo creo que sí, fíjate tú, creo que yo voy a estar. Está Pedro Pablo Kuczynski, que está tú y está Alan García, que son los que cierran el evento. Pero esto es un tema trascendente. Y cuando el otro día estaba acá, Fuad Kouri decía que habían presentado, no sé, 10.000, 12.000 denuncias, y creo que hay, no sé si hay 6 presos, por esto es mucho, ¿no? Es una cosa increíble. No hay, a diferencia de Brasil, donde los presidentes y los dueños de las grandes empresas están hoy día presos, entre ellos el presidente de Odebrecht, la empresa que ha ganado en el Perú casi todas las obras públicas. Ahora resulta que el Perú es el único país donde no pagaban coimas, ¿no? Pagaban en Brasil, en el África, en Estados Unidos, en Venezuela, pero no en Perú. Acá no hay nadie preso. Acá no hay... ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el resto? Mira, tú lo has dicho muy bien al comienzo.
Belaúnde y Paniagua salieron más pobres de lo que entraron. Eran profesionales exitosos y salieron más pobres de lo que entraron. Para mí es un enorme, por un lado un inmenso no reemplazarlos en la candidatura y por otro una gran responsabilidad. Pero todos los otros presidentes, sin excepción, tienen problemas judiciales. Esto tiene que terminar y por eso yo les pido a los jóvenes del Perú que revisen la historia, que sepan qué representamos nosotros y que se unan a nosotros. Yo no puedo cambiar el Perú solo, pero si los jóvenes del Perú y las clases medias y el sur andino se ponen de pie para defender los intereses del Perú, el Perú va a cambiar. Alfredo, me dicen en la producción que tenemos algunas llamadas del público en la línea. Encantado. Sí, buenos días, escuchamos, adelante. Buenos días, señor. Tanta palabrería, oiga. ¿Usted cree esas conversaciones, esas palabras? Son palabras de lenguas, pero no tengo idea ni tampoco debo razonar sobre esas promesas, tantas promesas como cualquier debido que hace promesa, como cualquier delincuente, promesas y promesas, tan solo promesas. Ese caballerito no va a ser ni miche, no va a ser nada. Yo le conozco a ese. Gracias. Gracias. Bueno, esto no es de tus detractores que vas a tener. Así es la política. Tenemos más llamadas del público en la línea. Vamos. Sí, tenemos otra llamada del público en la línea. Buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días. Quería preguntarle al señor qué seguridad tenemos de lo que acaba de decir, lo va a cumplir, ¿no? A ver, ¿qué? Y además, yo tengo esperanzas. Y lo que el señor dice podría ser, y más que nada por el antecedente de Fujimori y Paniagua. No, perdón, de Belaúnde y Paniagua. Pero yo digo, ¿por qué no nos comparamos? ¿Por qué no comparamos lo bueno con lo que tenemos a nuestro alrededor, los países? No estoy de acuerdo en la política en sí, pero los resultados. El presidente Correa, el de Bolivia, y en Colombia también cómo han mejorado las cosas, la delincuencia y todo. O sea, se puede hacer. ¿Por qué no se copia? ¿Por qué? Porque el común denominador del Perú es la corrupción. Pero si tenemos el antecedente que en ¿cómo se llama? En el partido del señor no ha habido corrupción, al menos hay una esperanza. Que lo diga, ¿cómo nos podemos asegurar que el señor lo va a cumplir? Que no nos va a pasar lo que nos pasa casi siempre. Se comprometa, firme. Que nos prometen cosas y no solamente no se cumplen las promesas, sino hasta se hace lo contrario, ¿no? O sea, muchas gracias por la llamada, porque eso nos pasa, Alfredo. O sea, yo voy a hacer esto y llegas al presidente y hace lo contrario a lo que prometiste, ¿no? Es una cosa loca ya. Bueno, eso de precio por la gente. Bueno, eso no hizo Belaúnde. Belaúnde hizo sus campañas, fue muy atacado por mucha gente, pero cumplió todo lo que planteó. Cuando él lo acusaban de loco, cuando dijo voy a hacer la carretera marginal de la selva y a cada kilómetro de carretera abriré 1000 hectáreas de frontera agrícola, abrió la Amazonía no solo al Perú sino al mundo. De modo que yo represento un partido que tiene una tradición de haber cumplido y es un partido en que no metió la mano, no robó. Es muy interesante la pregunta del oyente porque todo esto es posible. Hablo de Colombia, fíjate. Yo conozco bien Colombia. Medellín, por ejemplo, era una ciudad donde tú no podías ir para pasar al tema de seguridad. Era una de las ciudades más peligrosas del mundo de los carteles narcotráfico. Hoy día Medellín es una ciudad vivible. Yo cuando estuve en el Banco Interamericano fui mucho a Ciudad Juárez en México. Era la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy día tú puedes ir a Ciudad Juárez. De modo que existen políticas públicas que se pueden hacer. Ahora, ¿cómo asegurarse de que nosotros cumplimos? Miren, un profesor mío en la Universidad de Harvard decía que la corrupción era el monopolio más la discrecionalidad del funcionario menos transparencia. Por tanto, para que no haya corrupción y que los ciudadanos puedan controlar lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es que no haya monopolio, sino mucha competencia. Y cuando hablamos de monopolios, no solamente hablamos de monopolios públicos, sino privados. Por ejemplo, los dos grandes conglomerados que producen papel higiénico se han aconchavado para subir precios y el Indicopio hasta ahora no los castiga. En Chile los han castigado. Tiene que haber menos discrecionalidad de los funcionarios y tiene que haber transparencia completa. Por ejemplo, hoy día tenemos el Internet, podríamos poner todas las licitaciones en línea, que la gente sepa cómo se están haciendo todas las bases,
Me habla también la oyente de Colombia. En Colombia hay una cosa muy interesante, Nicolás, que es un mapa de regalías. Te metes a internet y dices, a ver, el petróleo de Caño Limón entró, pasó a tal ministerio, de ahí la plata pasó a tal dirección regional, de ahí fue a tal pueblo, se construyó tal cosa, y tienes un mapa de dónde fue la plata. ¿De cuál es el destino del dinero? Claro. Entonces, en consecuencia con eso, yo creo que nosotros, no porque sea yo, no porque sea Acción Popular, aunque la tradición de Acción Popular garantiza honestidad, en nombre de la tradición de Belaúnde, pero no es ni siquiera eso, sino que existen hoy los mecanismos tecnológicos para ser transparentes en el gasto y que los ciudadanos controlen lo que están haciendo los ciudadanos. Tenemos que ir terminando ya, Alfredo. Yo quiero llamar la atención sobre algo que se ha criticado tanto, de lo que de alguna manera está expresando Julio Guzmán, como lo que estás expresando tú y lo que está expresando tu candidatura, que es que de repente de abajo de las piedras apareció gente, ¿no?, que nadie sabe dónde estaba, y que resulta pues que sí tiene explicación. Son los jóvenes. Hay casi 3 millones de electores que van a votar por primera vez en esta elección. Hay millones de jóvenes que de pronto se empezaron a interesar en la política, pero no les interesa la política de los políticos tradicionales, que quieren gente porque están desgastados, porque están desacreditados, porque la gente, los jóvenes no desatan pasiones entre los jóvenes. Pero además hay un fenómeno con profesionales, con gente involucrada en sus funciones de una manera íntegra, intensa, que están buscando una opción y un canal de participación. A mí me gustaría, como sé que vamos a tener que terminar, decir lo siguiente. Mira, mi gran experiencia al encontrarme con las bases de Acción Popular es que, así como en 1956 era un joven profesor universitario sin plata, que no tenía detrás periódicos, que los grupos de poder económico no estaban con él, pero salieron jóvenes profesionales junto con él, estudiantes universitarios. Hoy día yo me he encontrado que Acción Popular a lo largo y a lo ancho del país tiene grandes profesionales. Te vas al Cusco, los decanos de colegios profesionales de Acción Popular, te vas a Ayacucho y tienes conversaciones que parecen seminarios académicos sobre qué hay que hacer en Ayacucho. Hay un enorme contingente de profesionales que ha estado en estos 30 años abandonado, porque la política ha estado en manos de quienes ha estado. Eso tiene que cambiar, y este es un gran partido de profesionales. Yo llamo realmente a que se unan a nosotros, porque quiero que esta sea una ocasión, y esa es la última idea que quiero hacer. Nosotros vamos a presentar una lista parlamentaria de partido, confiable. No tenemos bailarinas, no tenemos corredores de auto, no tenemos banqueros, no tenemos plata, pero es una lista parlamentaria de profesionales, de jóvenes que son del partido, que estarán con nosotros en las buenas y en las malas. Somos un partido predecible, somos un partido con una tradición. Únanse a nosotros. Solo yo no puedo cambiar este país, pero juntos podemos transformar este país. Yo quiero ser presidente, Nicolás, porque estoy convencido que en una generación el Perú puede ser un país industrializado. Para eso tenemos que hacer que el gas no lo exporten a los precios irrisorios, sino que dejen en Hilo y en Matarani el etano, que ahora lo venden como metano, nos engañan, para hacer plantas de etileno y para hacer grandes cadenas petroquímicas, para convertir este país, como puede serlo, en el primer polo de exportación de energía eléctrica de Sudamérica y abastecer a Chile, a Brasil y a los países que no tienen energía, para crear una revolución industrial en el agro, desde el campesino en el BRAE, que no tiene alternativa a la coca, y que esa revolución industrial pueda llegar hasta las mesas de los restaurantes europeos y mundiales que Gastón Acurio ha abierto. Eso es lo que el país puede hacer, eso es posible. Lo que falta hoy día es una visión y un liderazgo, y esta elección es una elección entre dos modelos: o más de lo mismo del modelo fujimorista, que no defiende a los ciudadanos, o un modelo que defienda a los ciudadanos y que ponga al país en un piso de igualdad con los grandes países del mundo. Ha sido Alfredo Barnechea, candidato a Acción Popular a la presidencia de la República. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo. Mucha suerte.